Buenos días y bienvenidos al nuevo webinar donde presentaremos las novedades de SolidWorks 2022. Hoy estará conmigo Daniel García, que es el responsable técnico en España y Portugal. Buenos días. Hola, buenos días, Elena. ¿Qué tal? ¿Qué es lo que podríamos destacar este año de las mejoras de SolidWorks? Bueno, como suele ser habitual, hay un montón de mejoras, luego las veremos en detalle, quizás no todas, pero las podemos agrupar en tres secciones. Hay una serie de mejoras que son para trabajar más rápido, ¿vale? Que afectan, lo que se ha hecho es mejorar los flujos de trabajo existentes, mejorar el interface, mejorar la usabilidad para que todas aquellas acciones que se repiten decenas de veces durante el día, pues se pueda ahorrar un poco de tiempo cada vez que la haces y al final se repercuta en la productividad. Luego vimos cómo trabajar de manera más inteligente. Bueno, que trabaja de forma inteligente es el programa. O sea, hay una serie de comandos o acciones que se automatizan, ¿vale? Por lo tanto, para que se puedan hacer de forma rápida. Y luego, finalmente, muy importante, cómo trabajar o cómo poder trabajar juntos de una manera más eficaz. La colaboración es cada vez más importante. Nadie trabaja solo, o poca gente trabaja solo en su ordenador, sino que trabaja conectado con un equipo, puede estar en el mismo sitio físicamente o puede estar remotamente. Lo que es más importante es poder trabajar de manera conectada. Muy bien, Daniel, pero hoy no solo hablaremos de SolidWorks, ¿verdad? También hablaremos de la plataforma 3D Experience. Y para todos esos usuarios que todavía no están quizá familiarizados, ¿qué les podríamos comentar? A ver, evidentemente no vamos a hablar de las novedades de SolidWorks Desktop tradicional, son las que afectan, digamos, a la parte de diseño, pero cada vez más hablamos de nuestro portfolio 3D Experience Works, que no es sobre SolidWorks, es todas las aplicaciones que vienen con la plataforma 3D Experience. Son aplicaciones de colaboración para conectar a las diferentes personas que forman parte del equipo, aplicaciones de diseño también, veremos que hay aplicaciones de modelado, ¿vale? De modelado de cosas que SolidWorks no puede hacer en este momento, y aplicaciones de diseño, de simulación avanzada. O sea, que digamos que la plataforma amplifica, ¿no?, las capacidades. No podemos decir que tenemos un SolidWorks potenciado, ¿de acuerdo? Gracias a esta plataforma que está en la nube. Exactamente. Correcto. También me gustaría comentar que este año tenemos un modelo es que vemos aquí en pantalla, que es de un cliente nuestro, ¿verdad? Es una empresa holandesa. Es una empresa que se llama U-Boat Works, ya hace años que es cliente y que diseña SolidWorks. Es una empresa holandesa que se dedica a hacer mini submarinos para diferentes aplicaciones, pues para aplicaciones científicas, para explorar el fondo del mar, o para hacer películas, o para hacer anuncios. En este caso, este modelo que va a ser presentado precisamente esta semana en Mónaco es un mini submarino de uso personal. Y es para, en este caso vemos que es biplaza, para dos personas, pero para alguien que de manera privada quiera sumergirse, lo puede adquirir. Muy bien, muy bien. Antes de empezar a ponernos en detalle, ¿no?, a ver las novedades, me gustaría animar a todos los que estéis hoy conectados a que nos hagáis preguntas, y para ello tenéis este menú que veréis en vuestras pantallas, donde en la parte de preguntas podéis apuntar todo lo que queráis preguntarnos, y que al final de la sesión Daniel va a intentar contestar a vuestras dudas. Así que, sin más dilación, nos sentamos. Nos vamos a poner cada uno en su puesto y seguimos con la presentación. Muy bien, hasta ahora. Bueno, pues ya estamos en nuestro sitio y vamos a ver la presentación de novedades en detalle en este momento. Bien, como comentamos, como hemos comentado previamente, pues el modelo que se está utilizando para presentar estas novedades es este mini submarino de uso personal de la empresa U-Boat Works. Es un cliente de SolidWorks ya desde hace algunos años, y todo submarino, este mini submarino, está diseñado con SolidWorks. Bueno, la presentación va a tener diferentes niveles, aprovechando la metáfora del submarino. Vamos a empezar en la superficie, explicando muy rápidamente cuáles son algunas de las novedades de SolidWorks y el portfolio de otras aplicaciones que acompañan SolidWorks. Iremos un poco más en profundidad, ¿vale? Y veremos algunas de estas novedades de SolidWorks Desktop con un poco más de detalle, viendo un poco cómo funcionan, y bajaremos un poco más ya a la máxima profundidad para ver sobre todo las capacidades más sofisticadas que nos proporciona en este caso la 3D Experience conectada con SolidWorks. Perdón. Como he comentado previamente, las novedades de SolidWorks,
las principales novedades se podrían agrupar en aquellas que nos ayudan a trabajar de una forma más rápida. Entre estas, y pasando de forma muy rápida, luego lo veremos en detalle, tenemos el modelado híbrido, que hace que ahora sea todavía mucho más fácil trabajar con geometría importada que venga en forma de malla, por ejemplo, que haya sido escaneada. Tenemos también una nueva tabla de configuración que hace mucho más sencillo crear y gestionar configuraciones de piezas y conjuntos. Lo veremos ahora a continuación también. Los patrones de componentes vinculados a un patrón de operaciones son más inteligentes. Ahora da un poco igual donde coloquemos el primer elemento. Sabrá dónde colocar los restantes de forma inteligente. Tenemos el nuevo Stud Wizard, que no sé cómo se va a traducir, para crear operaciones de taladro o de rosca externa, mejor dicho. Reconoce de forma automática el diámetro del vástago, pero también nos da una lista de diferentes roscas y pasos para elegir. Y utiliza roscas cosméticas, es una textura, ¿vale? Que se visualiza como si fuera una rosca real, pero al no estar modelada mejora el rendimiento. Pero aún así contiene toda la información para usarla tanto en anotaciones 3D como en anotaciones en los planos de detalle. Otras novedades están pensadas para trabajar más rápido, por lo tanto, automatizar tareas muy repetitivas. Y, por ejemplo, a nivel de interface, tenemos en el atajo de comando con la tecla S, que normalmente nos enseña los comandos de más fácil acceso, tenemos incorporada la búsqueda ahora para poder buscar comandos nuevos y muy rápidamente incorporar el icono a esta barra de herramientas. Y, por ejemplo, tenemos un nuevo tajo de teclado que es la tecla Q, que sin duda lo vamos a utilizar muchísimo, que nos permite mostrar y ocultar instantáneamente en todo momento los planos de referencia de una pieza en conjunto para cuando se necesiten, sin tener que ir a buscarlos en el árbol de operaciones o en otro menú adicional. También cuando estamos trabajando con un conjunto en 3D en el modo de revisión de grandes diseños, porque lo hemos abierto para que se abra más rápido, desde aquí podemos ya rápidamente o instantáneo, mejor dicho, abrir su plano asociado en modo documentación, que es aquel modo, recordemos, que nos permite abrir un plano mucho más rápido y aún así nos permite hacer ciertas acciones de edición y de anotación. Lo veremos después. Continuando, veremos que hay nuevas capacidades en este modo de documentación, que ya vamos añadiendo nuevas acciones o vamos incrementando el número de acciones que pueden llevarse a cabo. Luego habría otros comandos que están muy pensados para trabajar juntos, o sea, para colaborar con otras personas del equipo o con personas externas a la empresa. Esto cubre diferentes aspectos. Aquí podemos incluir, por ejemplo, los nuevos tipos de imagen administrativa. ¿De acuerdo? Lo veremos esto en detalle después. O, por ejemplo, utilizar una herramienta de modelado orgánico en el cloud para hacer aquellas formas más complejas y aún así colaborar, digamos, con la parte más mecánica que esté siendo modelada con SolidWorks. Veremos también, muy importante, cómo podemos almacenar los datos de SolidWorks en el cloud, cómo gestionarlos, cómo gestionar los cambios y cómo trabajar de forma concurrente sin modificar de forma accidental el trabajo que esté llevando a cabo un compañero. Todo ello a través de la plataforma CD Experience conectada con SolidWorks. Veremos también nuevas capacidades de simulación, también incluidas en la CD Experience, para llevar a cabo simulaciones mucho más complejas, de física compleja. ¿Vale? Esto lo veremos un poco más en detalle después. Y bueno, vamos a bajar un poco la profundidad y entrar un poco más en los detalles de ciertas funcionalidades nuevas. En la parte izquierda vemos un poco el orden que vamos a ir siguiendo, viendo novedades que cubren interface de usuario, piezas, conjuntos, planos y las diferentes aplicaciones. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a ver todo en detalle. He escogido algunas de las novedades que creo que pueden ser más interesantes para la mayoría de la gente, pero recomiendo, y lo recordaré al final, de que va a haber muchos más eventos durante el mes de octubre y noviembre donde se podrán ver estas novedades con más extensión y con más profundidad.
Bueno, pues vamos a ver algunas de las novedades relacionadas con el tema de modelado de piezas. A la izquierda vemos un poco listadas, no las vamos a ver todas, pero me gustaría centrarme en lo que he comentado antes, en la posibilidad de trabajar con mallas. SolidWorks 2022 hace que sea más fácil trabajar y modificar geometría importada en forma de malla. ¿Vale? Por ejemplo, que haya sido escaneada o que venga otro sistema de CAD. Esta manivela, por ejemplo, se ha importado en formato de malla, pero querríamos modificar un poco su diseño. ¿Vale? Y esto no es ningún problema en SolidWorks 2022. La novedad es que ahora, gracias a las capacidades de modelado híbrido, podemos trabajar con esta geometría como si fuera geometría nativa paramétrica de SolidWorks. Por tanto, podemos crear operaciones como chaflanes, extrusiones, planos de referencia. Si recordamos lo que se podía hacer en versiones anteriores, para hacer esto había que crear cuerpos intermedios y utilizar operaciones booleanas para añadir geometría, restarla o encontrar la intersección, por ejemplo. Por lo tanto, se va a poder hacer mucho más rápido. Seguimos, en este caso, con lo que es el diseño de estructuras, ¿de acuerdo? Sistemas estructurales. Hace algunas versiones se introdujo la nueva manera de crear estructuras, mucho más potente, y en SolidWorks 2022 se sigue mejorando esta funcionalidad, concreto para la creación de miembros secundarios y elementos de conexión. En este ejemplo vemos una viga vertical que va a soportar una carga importante y que quizás flexará, por lo que decidimos añadir unos soportes extra. En SolidWorks 2022 se pueden crear miembros secundarios, lo estamos viendo de una manera muy rápida, seleccionando un punto y varios cuerpos adyacentes. Y el hacer recortes en las esquinas sigue siendo muy intuitivo. La otra novedad es la capacidad de definir o insertar elementos de conexión. Esto va perfecto sobre todo para elementos que van atornillados, placas que van atornilladas, por ejemplo. Los elementos de conexión traen cierta inteligencia, por ejemplo, a la hora de posicionarlos. Vemos como simplemente poniéndolos, si queremos crear aquí una tapa, se posiciona perfectamente en su posición. Y, por ejemplo, otro elemento que demuestra cierta inteligencia es, por ejemplo, si ponemos aquí este soporte, que vemos que viene con unos taladros ya predefinidos, pues veremos, si aparto la pieza, cómo me va a crear esos taladros también en los perfiles donde tiene que ir atornillado. Para acabar, muchas estructuras son simétricas y muchas veces según varios planos. ¿Vale? Desde ahora nos podemos ahorrar algo de trabajo haciendo esa doble simetría utilizando un único comando, ¿vale? En lugar de tener que hacer dos comandos consecutivos seleccionando dos planos diferentes. Ahora, en el comando simetría puedo seleccionar más de un plano y hacer esa simetría de forma simultánea. Vemos aquí un poco las novedades de ensamblajes. No las voy a tratar todas, me voy a centrar en lo que he comentado antes. Como sabemos, las configuraciones son una manera muy potente de crear versiones alternativas de una pieza o de conjuntos dentro del mismo archivo. La novedad de SolidWorks 2022 es la nueva tabla de configuraciones, ¿vale? Que hace que sea mucho más sencillo crear y gestionar las configuraciones. Si abrimos la tabla, aquí la tenemos. En la tabla podemos, evidentemente, pues, añadir nuevas versiones del diseño, controlar la supresión de los componentes y además pues, podemos controlar qué versiones de los componentes se usarán en cada una de las configuraciones. Bueno, evidentemente podemos suprimir componentes de forma manual y esto pues evidentemente se va a reflejar en la tabla. Vale, la tabla de configuraciones tiene también filtros para mostrar solo la información en la que queremos trabajar en un momento determinado. Pues, por ejemplo, si nos queremos asegurar que las propiedades personalizadas
son realmente únicas para cada una de las configuraciones. Es mucho más sencillo poderlas ver todas al mismo tiempo y asegurarnos de que tienen el valor adecuado de cada una de las propiedades. Aquí vemos algunas de las novedades a la hora de crear planos de producción. ¿De acuerdo? Me voy a focalizar sobre todo en el modo de documentación, que como hemos comentado antes, sigue evolucionando. Sabemos que para grandes diseños como máquinas o este submarino, es normal que los planos sean también muy grandes, por lo tanto que cueste cierto tiempo abrirlos porque tiene mucha información. Durante los últimos años la funcionalidad del modo documentación ha ido evolucionando, ¿vale? Y esto nos permite abrir planos grandes en pocos segundos y aún así poder trabajar con ellos sin la necesidad de cargar en memoria las piezas o ensamblajes a los que hace referencia, o incluso sin la necesidad de tenerlos en nuestro ordenador, ¿vale? Al abrir el plano de este modo podemos añadir, editar notas, añadir cotas, tolerancias, organizar las hojas, añadir globos, e incluso también podemos guardar e incluso imprimir en PDF. ¿De acuerdo? Por tanto, cada vez podemos hacer más acciones sin necesidad de resolver. ¿Y qué pasa con los planos más antiguos? Por ejemplo, si ha sido grabado en la versión 2001, por ejemplo, aquellos que tenemos archivados y que no hemos abierto en años. Pues bien, en SolidWorks 2022 vamos a poder abrir cualquier plano de versiones anteriores en modo documentación, incluso si no tenemos los modelos a los que hace referencia. Por lo tanto, el modo documentación permite trabajar mucho más rápido en las áreas de documentación, de anotación, y que podamos además compartir ese plano sin necesidad de enviar también los modelos 3D asociados. Vamos a ver algunas cuestiones relacionadas con la importación, exportación. En concreto me gustaría centrarme en la importación y exportación del formato IFC, que se utiliza en la arquitectura. Cada vez es más frecuente para gente que diseña equipos mecánicos, maquinaria, tener que intercambiar información con empresas de arquitectura o de construcción que utilizan software específico de arquitectura. ¿Vale? Un ejemplo sería tener que diseñar una línea de máquinas en el contexto de una planta o tener que enviar un equipo para integrar un edificio. Y el formato típico de intercambio es el IFC. ¿Vale? En SolidWorks 2022 nos hemos focalizado en mejorar tanto la eficiencia como la fiabilidad a la hora de exportar en formato IFC para poder utilizar nuestros diseños en programas de diseño arquitectónico, y además hemos mejorado la flexibilidad también a la hora de importar estos archivos. Muchas veces no necesitamos toda la información que nos envían y hace que el archivo sea muy pesado y difícil de manejar, ¿vale? Ahora, antes, lo estamos viendo, antes de importar un archivo IFC podemos filtrar qué tipos de objetos queremos importar, porque cuando se exporta un IFC se clasifican los objetos y podemos decir ahora, por ejemplo, impórtame solo los muros o los suelos o los muebles. O sea, solo aquella información que realmente necesitemos como referencia. Y gracias a esto se va a abrir mucho más rápido. También va a ser mucho más fácil diseñar en el contexto del archivo importado porque va a ser mucho más ligero, ¿vale? No va a tener toda la información exportada en origen, sino vamos a coger solo aquella que realmente necesitemos utilizar como referencia. A nivel de administración hay novedades interesantes, sobre todo para, digamos, grandes empresas que tengan un número importante de usuarios y más si estos usuarios están distribuidos. Siempre hemos tenido la imagen administrativa, pero en SolidWorks 2022 hay mejoras muy interesantes para agilizar el proceso de instalar software en varias máquinas mediante imágenes administrativas. Ahora se ofrecen dos opciones nuevas para instalar imágenes administrativas: el cliente remoto y la imagen administrativa comprimida. Aquí lo vemos, dos opciones adicionales a la tradicional. La opción de imagen administrativa de cliente remoto está pensada específicamente para clientes remotos, o sea, para usuarios remotos, y automáticamente descarga los archivos de instalación desde los servidores de SolidWorks, en lugar de hacerlo desde la propia red de la empresa. Por lo tanto, va a ser mucho más rápido.
La opción comprimida contiene los mismos componentes de instalación que la imagen administrativa estándar, pero comprimidos, por lo que hace que sea más fácil compartir. Otra cosa interesante que estamos viendo ahora es el tema de grupos. SolidWorks 2022 permite crear múltiples grupos de usuarios, anidados incluso, para poder reflejar la jerarquía o el organigrama de la empresa y definir qué es lo que se va a instalar en cada uno de esos grupos, porque puede ser que tengan necesidades de aplicaciones diferentes. ¿De acuerdo? Puede ser, pues, en un grupo necesitan electrical, en otro no, en otro necesitan simulación, en otro no. Y podemos asignar qué es lo que va a tener cada grupo. Y además, en caso de utilizar SolidWorks PDM, se puede crear desde aquí mismo la vista local en el mismo proceso de instalación sin necesidad de crear scripts adicionales a posteriori. Se haría todo en la misma acción de, digamos, de despliegue, de instalación. Vamos con SolidWorks Visualize, que tiene novedades interesantes. Cada vez es mucho más sencillo crear imágenes y vídeos fotorrealísticos de alta calidad. El hecho de darle vida a un concepto de producto creando renders y animaciones durante las fases iniciales de desarrollo puede acelerar iniciativas de ventas y marketing sin tener que esperar a tener un prototipo físico. ¿Vale? Con SolidWorks Visualize podemos crear imágenes, vídeos fotorrealísticos, lo sabemos, a partir del modelo CAD. Y en esta versión hay cosas que lo hacen aún más fácil y rápido. Aquí vemos un ejemplo de explosionado de este mini submarino. Y bueno, sabemos que es habitual utilizar entornos HDRI, que vienen ya con el programa, para añadir una imagen de fondo con la iluminación incorporada. ¿Vale? Es muy sencillo para dar realismo. Pero aunque hay una amplia biblioteca, y además también hay webs donde podemos obtener HDRI, a veces necesitamos un entorno determinado que se adapte a lo que queremos comunicar, por ejemplo, para un folleto. En este caso, pues necesitamos que sea un barco determinado y tenemos una foto. En este caso es mucho más sencillo utilizar la iluminación del HDRI, pero ocultar la imagen del HDRI y poner una foto cualquiera de fondo. El problema con una foto es que no está alineada con el modelo. ¿Vale? El problema tradicionalmente ha sido el tener que mover el modelo para alinearlo y que realmente la perspectiva sea la misma que la de la foto. Eso se hacía de una manera muy manual. Pues bien, ahora tenemos una nueva herramienta llamada Match Camera, que de una forma muy sencilla nos permite alinear el modelo con la perspectiva de la foto, simplemente alineando aquellas líneas que hemos visto con las líneas de objetos de la foto, por ejemplo, de la cubierta y del barco y del horizonte. El siguiente paso es mover el entorno para que las sombras de la foto coincidan con las sombras que me está creando el modelo, pero veo un problema aquí en la parte derecha, que es que como es una foto, la pared no es una pared real, entonces la sombra lo traspasa. Tradicionalmente lo que hacíamos con esto era crear un objeto nuevo, en este caso una pared, ¿de acuerdo? La poníamos aquí, simplemente para que interfiriera con la sombra, ¿vale? Lo que pasa es que lo que queremos es que se vea la pared. Entonces, una novedad es que ese objeto lo podemos ocultar, o sea, no se va a ver, se va a ver la foto que hay detrás, pero aún así va a capturar la sombra, por lo tanto le da un realismo brutal. Y es simplemente una foto lo que tenemos detrás. ¿De acuerdo? Otra novedad, si pasamos, por ejemplo, a otro entorno, sería, por ejemplo, crear la iluminación y que me la alinea directamente con la vista de la cámara. En este caso quiero una luz cenital, pues me pongo a ver el modelo desde arriba y le digo que me alinee la luz con el punto de vista de la cámara. ¿De acuerdo? En todo momento ya sabéis que podemos cambiar entre un render más básico para mover el modelo de forma rápida cuando estamos modelando. Otra novedad sería el poder crear patrones de objetos. Aquí, por ejemplo, queremos dar realismo añadiendo unos peces. ¿Vale? Posiciono este pez, pero realmente lo que me gustaría es un banco de peces. No hace falta que los coloque uno por uno. Puedo crear una especie de patrón y que además el patrón sea, digamos, un poco aleatorio, ¿vale? Que me coloque los peces de una manera aleatoria
sin tener, porque lógicamente los peces no van en filas y columnas, sino que se mueven a su aire. Por lo tanto, son herramientas que nos ayudan a tener mucho más realismo. ¿De acuerdo? Hay también novedades respecto a la creación de animaciones, pero bueno, vamos a seguir adelante y vamos a dejar esto para verlo en futuros eventos. Bueno, nos vamos a parar aquí. Vemos en la parte izquierda que todavía tenemos más aplicaciones en las que hay novedades, inspection, routing, electrical, simulación, flow, etc. Solo tenemos 45 minutos, por lo tanto, eso lo vamos a dejar para siguientes eventos, presentaciones que se van a hacer las siguientes semanas, y me voy a concentrar en lo que es quizás más novedoso, que es la ampliación de las capacidades de SolidWorks con nuevas apps, nuevas aplicaciones, en este caso ejecutadas en la nube, en la 3D Experience. Por tanto, vamos a ir a esas capacidades más profundas. Hablaremos un poco de modelado primero, luego de gestión de datos y luego de simulación. Una de las herramientas interesantes sería la que nos permite hacer un esculpido, digamos, modelado de formas orgánicas en la nube. Cuando digo la nube, significa que no tengo que instalar nada, sino que ejecuto esta aplicación en un navegador web. Por lo tanto, lo puedo ejecutar incluso desde un iPad, por decir algo. Entonces, en este caso, bueno, sabemos que la innovación es la esencia en cualquier diseño de producto para que sea exitoso, y es una de las ventajas competitivas de cualquier empresa. Pero innovar requiere creatividad, requiere agilidad y también la habilidad de evaluar diferentes conceptos, hacer prueba-error hasta encontrar el diseño óptimo, aquel que puede tener más éxito en el mercado, y hacerlo de la manera más rápida. ¿Vale? Sabemos que SolidWorks tiene un modelado de superficies muy completo, que puede modelar cualquier forma, pero sabemos también que el modelado de superficies paramétricas, aunque nos permite hacer cosas creativas y es ágil, requiere bastante tiempo, ¿vale? Y además requiere que la persona que lo utilice sea bastante experto en el modelado de superficies, requiere bastante experiencia, ¿vale? Por lo tanto, requiere bastante planificación. Pero la tecnología que queremos presentar ahora, que es una tecnología conocida como modelado de subdivisión, es una manera un poco más espontánea de trabajar, ¿vale? Que con muy poca formación se puede empezar a utilizar. No requiere tanto conocimiento como el modelado de superficies tradicional, y además cualquier cambio que hagamos lo estamos viendo en tiempo real. Por lo tanto, es ideal para iterar entre diferentes conceptos antes de decidirnos por un diseño final. Por lo tanto, es ideal, por ejemplo, para diseño conceptual. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer un diseño conceptual en 3D, cómo podemos unir esto con SolidWorks después y cómo podemos llevarlo más allá de lo que es meramente un concepto. Y recordemos que todo esto se puede hacer desde cualquier dispositivo, porque lo único que nos hace falta es una conexión a Internet, porque se ejecuta en un navegador. ¿Vale? Por tanto, vamos a ver el caso de dos personas que colaboran. Dan, a la izquierda, es un diseñador industrial, y Don, a la derecha, pues es un diseñador, un ingeniero mecánico que hace la parte, digamos, más mecánica del diseño. Y están trabajando de forma conjunta, uno en la parte más de mecanismos, motores, sistemas, etcétera, y el otro más en lo que es el diseño estilístico de este sumergible. Empezaremos con el diseñador industrial, que, bueno, utilizando incluso un Mac, por ejemplo, pues podría perfectamente abrir 3D Sculptor, que es el nombre de este rol, y importar pues lo que se ha diseñado hasta el momento de la parte mecánica de los sistemas internos para basarse en ello a la hora de empezar a diseñar la carcasa de este submarino o la parte externa. ¿Vale? Aunque estos ficheros han sido diseñados en SolidWorks, los podemos tener disponibles como referencia, ¿vale? Incluso se puede utilizar pues el trazado a mano para hacer un diseño conceptual de las líneas, digamos, maestras de este diseño. Pero bueno, no hace falta, podemos empezar directamente a trabajar en 3D. Siempre se empieza insertando
una forma primitiva que viene con un tamaño predeterminado, pero que podemos definir cuántas divisiones va a tener. Esto igual que las splines, cuanta más divisiones, más control, cuanto menos, pues inicialmente es mejor para dar las formas principales, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que se trata es de ir estirando la geometría, dándole las dimensiones finales, adaptándola a lo que tengo de referencia, que es el modelo 3D y ese boceto en 2D que he hecho. Y esto es un poco como modelar con plastilina. Vamos estirando, ¿vale? Escogiendo pues puntos o escogiendo caras, conjuntos de caras, por ejemplo. Y bueno, aunque todas las superficies vienen con una curvatura, con continuidad en curvatura, son C2 en continuidad, si necesitamos controlar cuál es la transición o cuál será la curvatura entre caras, lo podemos hacer de una forma interactiva, simplemente seleccionando y moviendo, pues si queremos que tenga, por ejemplo, menos curvatura. ¿De acuerdo? Vale, aquí podemos, por ejemplo, pues trazar también a mano, suponiendo que estuviéramos con una tableta, por ejemplo, hacer con un lápiz un poco lo que serían las formas principales, incluso modelar lo que serían las formas, estirando, digamos, o trazando a mano. ¿Vale? Bueno, seguimos un poco, sin entrar en detalles, seguimos con el modelado. Hacemos aquí, ya entraríamos un poco más de control de las esquinas, incluso nos daría un control, digamos, numérico, no todo es, digamos, intuitivo, sino que podemos mover la geometría siguiendo distancias predeterminadas o, digamos, precisas, y seguiríamos adaptando la forma, digamos, a ese boceto inicial que nos hemos marcado como referencia. ¿Vale? Podemos seleccionar caras, extruirlas, estirarlas, ir jugando con el volumen para darle la forma y la apariencia deseada. Incluso utilizar la simetría y trabajar solo en uno de los lados y ver cómo va tomando la forma completa en ambos lados de forma simultánea. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, pues a veces necesitamos superficies planas, lo podemos hacer, la podemos aplanar, porque esto a lo mejor tiene que hacer de interface con alguna chapa metálica o alguna otra pieza metálica, por lo tanto no tiene que ser curvado o tiene que ser el apoyo en alguna otra pieza. Y bueno, seguiríamos trabajando. Vale, no quiero entrar en detalles, vamos a seguir un poco más adelante, pero la idea, como veis, es simplemente ir estirando la geometría e ir creando la apariencia o el volumen, digamos, general del concepto, digamos, de cómo sería el submarino en su parte externa, la parte, digamos, menos mecánica. Pero bueno, esta persona está colaborando con alguien que sí que está trabajando en la parte mecánica con SolidWorks y que está trabajando de forma simultánea. ¿Cómo pueden colaborar estas dos personas? Bueno, vamos a pasar al ingeniero que está trabajando o sigue trabajando con SolidWorks, definiendo cuáles son los sistemas internos. Y bueno, él está conectado a la 3D Experience. Luego veremos el detalle de esto, pero a partir de aquí pues, puede llevar una gestión de lo que está diseñando SolidWorks, reservar los componentes cuando va a trabajar en ellos, ¿vale? Y hacer, por ejemplo, pues búsquedas de lo que está almacenado en el repositorio, en la 3D Experience, en la nube, por ejemplo, de componentes que haya diseñado previamente o que haya diseñado otra persona para ensamblarlos. ¿Vale? En cualquier momento puedo guardar el trabajo y se guardaría pues, en el repositorio, en la 3D Experience, en la nube. Por lo tanto, lo podría reutilizar cualquiera que estuviera conectado o él mismo, pues, yo que sé, cuando se va a casa, por ejemplo, y se conecta con otro ordenador. Vale, a esta persona le gustaría ver cómo va evolucionando el diseño externo, por lo tanto hace una búsqueda y inserta, digamos, el diseño externo tal como está en este momento. Esto le puede dar una idea de pues, si puede haber alguna colisión y dar feedback al diseñador industrial, pues por ejemplo, para pues, si hay que hacer aberturas para las
no me sale el nombre ahora, para las hélices o los turbopropulsores. Para ello puedo utilizar una funcionalidad que tiene 3D Experience, que son las comunidades, donde simplemente se hace una captura de pantalla, se publica un post y la otra persona lo puede recibir y puede hacer comentarios. Es una manera de comunicación. Y él sigue trabajando, ¿vale? A la hora de seguir trabajando puede hacer operaciones adicionales en esa geometría que viene de la 3D Experience. Por tanto, vaciados, cortes, añadir operaciones adicionales, sabiendo que si el otro modifica esa geometría, la va a poder actualizar aquí. ¿Vale? Por tanto, vemos cómo se puede colaborar. Estamos hablando de dos sistemas, pero que están conectados y que permite colaborar digamos, a dos disciplinas diferentes, el diseño industrial y el diseño puramente mecánico. Bueno, vamos a ver cómo sigue el diseño. Nos vamos al diseño industrial que recibe una comunicación, está conectado a la 3D Experience y ve que otra persona ha publicado algo. Él puede comentar aquí y tomar ese feedback para, por ejemplo, refrescar los cambios que se hayan hecho en la parte mecánica y tenerlos en cuenta a la hora que prosigue con el diseño de la, digamos, de la carrocería o del casco del submarino. Vale. En este caso, pues ve que tiene que hacer ciertas operaciones adicionales para permitir la entrada de agua en las turbinas, la salida, etcétera. Tener en cuenta dónde se va a posicionar la compuerta de entrada y a partir de aquí seguir diseñando pues de la misma manera. En este caso, pues aplanando superficies para definir, digamos, el punto de conexión con lo que será la entrada de los tripulantes dentro del submarino. ¿De acuerdo? Y vemos como hay, bueno, pues diferentes operaciones de modelado que de forma muy sencilla nos permiten hacer este tipo de entradas que bueno, hacerlo esto con modelado de superficies pues requeriría más tiempo porque es de una cierta complejidad. Vale. Bueno, aquí en lugar de ver las piezas crudas podemos ver un poco lo que es la jaula o digamos los puntos de control y jugar también con estos puntos de control que son los que al final definen las superficies y bueno, alinearlos si es necesario, por ejemplo, de una manera precisa. Y bueno, seguiríamos trabajando, voy a adelantar un poco. Bueno, a partir de aquí, bueno, pues puedo utilizar otras formas primitivas también y se pueden combinar con las formas existentes mediante operaciones de sustracción o de añadir material. Y en este caso, pues estamos definiendo el hueco, digamos, por donde tiene que haber me parece que la entrada de agua para los sistemas de propulsión. ¿Vale? Entonces se hace una operación típica booleana de restar este volumen de aquí. Pero bueno, veamos sobre todo, recordemos, estamos conectados a Internet, no hemos instalado nada, lo podemos hacer desde cualquier dispositivo y vemos como de una manera muy intuitiva podemos conseguir formas complejas que de otra manera requerirían mucho trabajo de modelado con superficies. ¿Vale? Y aquí en todo momento podemos modificar, pues si vemos, por ejemplo, si hay una colisión o algo, podemos de forma interactiva modificar esas formas para que se adapte perfectamente a los sistemas mecánicos. Muy bien, y aquí veríamos un poco pues el resultado final. Y bueno, luego lo vemos en SolidWorks, ¿vale? Una vez que se ha actualizado y a partir de aquí pues, se puede utilizar para crear planos, para crear vistas explosionadas, etcétera. Por lo tanto, es más que un diseño conceptual. ¿De acuerdo? Realmente podemos acabar el diseño final utilizando este sistema X-Shape, se llama la app, que está incluida dentro del rol 3D Sculptor y en combinación con SolidWorks. Seguimos con la 3D Experience y trabajando conjuntamente con SolidWorks. Vamos a ver ahora cómo podemos gestionar los datos utilizando para ello una app en la nube sin necesidad de instalar nada. Tanto si trabajamos en una organización grande o en un equipo pequeño,
Todo el mundo tiene la necesidad de almacenar la información, administrarla, seguramente llevar a cabo una gestión de versiones o llevar a cabo una revisión y aprobación, colaborar compartiendo los datos de diseño con otras personas del equipo o externas. ¿Vale? La cuestión es que, bueno, sabemos que SolidWorks, cuando trabajamos con SolidWorks tenemos diferentes tipos de archivos. Tenemos piezas, tenemos conjuntos, tenemos planos, tenemos otros ficheros de referencia y todo esto está conectado. Esto puede llegar a ser muy complejo si hablamos de conjuntos con cientos o miles de piezas. No podemos, muchas veces cuando copiamos algo y no utilizamos las herramientas adecuadas o cuando hacemos una modificación, pues podemos llegar a perder algún archivo. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que aunque haya muchas aplicaciones o sistemas de almacenaje cloud, algunos gratuitos, no están pensados para gestionar una aplicación de CAD 3D. No están pensados para gestionar las relaciones entre archivos de SolidWorks. Al mismo tiempo, SolidWorks tiene aplicaciones de gestión, como SolidWorks PDM, por ejemplo, SolidWorks Manage, pero quizás es algo en lo que no todas las empresas, sobre todo las empresas más pequeñas, quieren invertir, porque no quieren invertir a lo mejor en servidores o en mantener el SQL, o tener a alguien dedicado a que el SQL siempre esté al máximo rendimiento, y prefieren a lo mejor pues tener un sistema que sea lo que se llama out of the box, o sea, plug and play, que se pueda empezar a utilizar sin necesidad de una gran configuración. Y aquí es donde entra en juego la 3D Experience. O sea, hay una manera de hacerlo. La manera de hacerlo es tener la 3D Experience y conectarla con SolidWorks. ¿Vale? Cuando conectamos SolidWorks a la plataforma, 3D Experience, la gestión de datos en la nube está solo a unos clics de distancia. O sea, en cuestión de días podemos estar funcionando y tener los datos subidos a la nube y gestionándolos perfectamente. Vamos a ver una pequeña demostración donde tenemos a dos personas, por mostrar un ejemplo de un equipo pequeño, dos ingenieros, Eric y Debbie, que son parte del equipo que está diseñando este mini submarino, el Nemo, y que bueno, pues tienen cierta prisa porque se aproxima la fecha de entrega y tienen que acabar el diseño de la compuerta de entrada. ¿De acuerdo? Si no, el proyecto no va a estar a tiempo. Entonces vamos a ver cómo Eric, los dos van a poder guardar sus datos de una manera segura, gestionar los cambios y diseñar además de forma concurrente en el mismo diseño sin ni siquiera tener que dejar el entorno de SolidWorks ni por un momento. Vamos a empezar con Eric. Eric está en SolidWorks, está trabajando en la compuerta y está dando los toques finales al montaje, pues insertando algunos tornillos de Toolbox, por ejemplo. ¿Vale? Entonces hace una revisión rápida del plano, abre el plano, ve que está todo, que está actualizado, por lo tanto ya tiene todo listo para guardarlo en la nube. Digamos que no ha compartido ese diseño todavía, que ha creado el diseño, ha creado el plano y lo quiere compartir con el resto del equipo. Entonces se va a esta pestaña que tenemos aquí a la derecha y hace la conexión con la 3D Experience. ¿Vale? Si no estaba conectado previamente, tiene que hacer login con su nombre de usuario y password. Es una conexión segura. Y bueno, aquí pues nos muestra el estado de cada uno de los archivos respecto a lo que tenemos en el servidor en la nube. Los iconos nos dicen que algunos archivos no son nuevos, no se han subido nunca y que otros se acaban de subir. Por ejemplo, los temas de todo el tema de tornillería y de librerías de Toolbox automáticamente se sube y se aprueba y pasa a release. O sea, está aprobado automáticamente para que todo el mundo, a la que se crea por ejemplo, un tornillo o una tuerca nueva, pues esté disponible ya para el resto del equipo y no haya duplicados. ¿Vale? Entonces, como digo, aquí en el panel de tareas puede ver en todo momento el estado del trabajo, qué revisión está, en qué estado está. Puede estar work in progress, release, pendiente de aprobación. Esto nos lo dicen los diferentes tipos de iconos que tenemos aquí. Como hemos dicho, las piezas estándar se suben automáticamente y se aprueban. ¿Vale? Y bueno, para las otras pues vamos a hacer un guardar. En este caso se trata de guardar en la nube. ¿De acuerdo? Este Save with Options. Además nos va a permitir, este cuadro de diálogo, ver lo que se ha guardado ya, lo que está pendiente de guardar, ¿vale? ¿Qué elementos requieren una actualización? Y además los podemos guardar lo que llamamos bookmarks o marcadores. Esto es una manera rápida de luego encontrar la información que necesitemos. Es como un acceso directo, o digamos un playlist.
¿vale? Sobre todo cuando se tiene una larga lista de componentes como esta, los marcadores son una forma cómoda de marcarlos para facilitar un acceso posterior. Y lo que hemos visto es que solo los elementos nuevos o aquellos, bueno, elementos, piezas, componentes que son nuevos o que se hayan modificado se tienen que subir a la nube. No lo sube todo. Por lo tanto, hace un uso eficiente del ancho de banda, pero al mismo tiempo garantiza que todo esté actualizado. Vale, el líder, Eric en este caso es líder del equipo, por lo tanto él tiene la capacidad, tiene el derecho de aprobar directamente sus propios diseños. ¿De acuerdo? Lo hace desde aquí mismo, desde SolidWorks. ¿Vale? Las operaciones que llamamos de ciclo de vida son muy fáciles de utilizar. Aquí, por ejemplo, cogemos los planos, hemos hecho el 3D y ahora pues accedemos a los planos que están relacionados y los aprobamos también desde aquí. Al utilizar el ciclo de vida, pues cuando algo está aprobado, otros miembros no lo pueden utilizar, otros miembros del equipo. Por lo tanto, es una manera de poder trabajar de forma concurrente, de guardar todo en el mismo sitio, pero evitar accidentes que se pueden dar al sobreescribir algo que no esté protegido. En este caso está perfectamente protegido. O sea, no hay problema ahora en que la otra persona lo modifique por accidente, ¿no? Para modificarlo va a tener que crear una revisión nueva. Por tanto, el histórico se va a guardar. Aquí, bueno, cambiamos a la pestaña de marcadores, cogemos los planos y aprobamos los planos de conjunto y despiece. ¿Vale? De momento solo hay 2 planos, pero a medida que continúe el trabajo de detalle se van a ir añadiendo más y tener esto organizado es una manera de luego acceder rápidamente a los planos que se necesiten. Y luego vemos aquí que también podemos añadir, incluso desde el mismo interface, documentación adicional que tengamos de referencia, como puede ser pues, las instrucciones de montaje en PDF o el fichero que se haya hecho con Composer para mostrar de forma interactiva el montaje o desmontaje, y lo podemos incluso previsualizar desde aquí. Lo podemos subir desde aquí a la plataforma CISPINES también, incluso visualizarlo sin necesidad de abrir ninguna aplicación externa. Hay muchos tipos de archivos que se pueden visualizar desde aquí mismo sin necesidad de irse fuera a buscar otro tipo de visor. ¿Vale? Al mismo tiempo, Eric pues ya tiene una serie de diseños hechos que los tiene guardados en su ordenador y que los quiere subir también. Otra manera de hacerlo se puede automatizar con el guardado por lotes que tenemos aquí, guardado en modo batch. Simplemente selecciona las carpetas de diseño locales y las asigna a un espacio de trabajo para que se suban de forma automática. ¿Vale? Por lo tanto, hemos visto que podemos empezar a utilizar el sistema con muy poca o casi ninguna configuración y de inmediato a la que tengamos las credenciales para acceder al sistema podemos empezar a subir información y compartirla con el resto del equipo. O sea, es una manera fácil y segura de almacenar los datos. Pero bueno, una vez que los tenemos almacenados, los queremos gestionar. ¿Cómo podemos gestionar los cambios, por ejemplo? Porque siempre va a haber cambios y vamos a tener que crear nuevas revisiones. Nos vamos a ir al otro usuario, Debbie, que bueno, a medida que evoluciona el diseño de estos componentes del submarino, pues hay que hacer cambios. Hay órdenes de cambio a las cuales hay que responder de forma ágil y ejecutar los cambios. Vamos a ver cómo Debbie aprovecha la CISPINES y la gestión de datos en la nube para crear una nueva revisión en este caso del volante que abre la compuerta del submarino. Bueno, ya está trabajando en SolidWorks también, hace el login. El login solo hay que hacerlo una vez en la sesión, luego ya estás siempre logueado y ve un mensaje de algo que ha hecho otro usuario, en este caso Eric, y busca, le han solicitado un cambio y hace una búsqueda rápida por palabras clave para buscar lo que existe. Desde aquí mismo puede comentar, poner comentarios sobre el mismo componente y diferentes usuarios pueden crear comentarios. ¿Vale? Y puede utilizar el mismo visor, por ejemplo, para hacerse una idea de lo que quiere hacer antes de implementarlo en SolidWorks. Incluso podría compartir estas ideas con otros antes de que le dijeran, vale, hazlo de esta manera. Bueno, simplemente abre el modelo en SolidWorks, por lo tanto se descarga desde la plataforma CISPINES. Pero bueno, antes de hacer un cambio que no sabemos a qué puede afectar, porque puede ser que esta pieza se esté utilizando en otros diseños, por ejemplo, es bueno hacer una
una consulta para ver con qué otros elementos está relacionada, dónde se está utilizando. ¿Vale? Entonces hacemos una búsqueda para saber dónde se usa y vemos que este volante se utiliza en un subconjunto que está por debajo del subconjunto principal, que a su vez hay un plano del subconjunto y un plano del conjunto principal. Por lo tanto, si hacemos una modificación, habrá que modificar todo esto. ¿Vale? Y desde aquí puede abrir directamente su sesión de modelado y desde aquí pedir que quiera hacer una nueva revisión. ¿Vale? Porque digamos que este diseño ya está aprobado, por lo tanto, si se modifica, va a tener que ser una nueva revisión. Lo puede pedir desde aquí, desde el mismo SolidWorks. ¿Vale? De hecho, la revisión no la vemos instantáneamente, sino que me indica que estoy en revisión A1, que hay una nueva existente, por lo tanto, le va a pedir que me reemplace lo que tengo, la A, por la B. Por lo tanto, a partir de ahora lo que va a estar trabajando es directamente sobre esa revisión B. Para ello la reserva la pieza que va a modificar como el conjunto que la contiene para que nadie la pueda modificar de forma accidental. Y al mismo tiempo, pues, coge los planos que se ven afectados porque también tendrá que verificarlos. ¿Vale? Bueno, se han hecho los cambios, el plano ya está actualizado, por lo tanto se guarda y el plano se le indica ahora mismo, porque no se había hecho antes, de que es una nueva revisión. ¿Vale? Es la revisión B también. Y desde aquí pues lo pone en estado congelado. Quizás esta persona no tenga derechos y tiene que revisarlo una tercera persona, por lo tanto lo pone en frozen, en estado congelado, donde nadie lo puede modificar y está como pendiente de aprobación. Volviendo al ensamblaje, pues bueno, termina el diseño agregando algunos componentes adicionales y guarda la nueva revisión en la nube. ¿Vale? Bueno, vemos cómo es muy sencillo llevar a cabo la gestión básica de diseños, lo que es la creación de revisiones y la aprobación, la revisión y aprobación de esas revisiones y proteger, digamos, el trabajo concurrente. Esto lo vamos a ver más en detalle porque hasta ahora hemos visto que era un trabajo, digamos, secuencial. Pero ¿qué pasa si estas dos personas trabajan al mismo tiempo sobre el mismo diseño? ¿Vale? Pues vamos a ver cómo el sistema protege de alguna manera el trabajo concurrente. Aquí tenemos a Eric, que está trabajando en una nueva versión de revisión del ensamblaje de la escotilla principal. Lo vemos por los iconos. Vemos por los iconos los que están con el candado rojo. Son componentes que está utilizando Debbie, que los tiene protegidos Debbie y está trabajando en ellos. Vemos que están in work, por lo tanto no están aprobados ni pendientes de aprobación, está trabajando en ellos y bloqueados. No hay peligro de que Eric los modifique. Y él va a hacer lo mismo. Él quiere reservar el conjunto principal para que no lo modifique otra persona porque él, digamos, se hace responsable de este diseño. Por lo tanto, reserva el ensamblaje de nivel superior sin afectar al trabajo que está haciendo Debbie en el subensamblaje. Y bueno, este enfoque modular para el control de acceso permite que los usuarios puedan trabajar de forma simultánea, sin sobreescribir de forma accidental el trabajo de los demás. Bueno, y al mismo tiempo, pues comunicarse. Vemos aquí a través del sistema de mensajería. Y los usuarios pueden estar remotos en diferentes, incluso países. Entonces, en cualquier momento se puede hacer una carga si ve que ha habido modificaciones, Eric puede cargar, digamos, porque entiende, bueno, el sistema le indica de que hay una nueva revisión pendiente que ha creado Debbie y quizás él necesita basarse en esto, ¿vale? Y al mismo tiempo actualizar con esta en este nuevo volante de apertura, necesita actualizar el plano también y en este caso revisarlo porque estaba en frozen, él lo revisa y si todo está correcto lo aprueba, ¿vale? Por tanto, lo pasa al estado de release. De vuelta al ensamblaje, coloca algunos mecanismos adicionales y luego vuelve a utilizar su lista de marcadores para tener acceso rápido a los planos de producción y actualizarlos. Crea una nueva revisión del plano de conjunto general y nuevamente pues va a guardarlo. Y automáticamente le dice, él lo revisa y lo prueba, que lo puede aprobar también con la misma acción.
Y al mismo tiempo, bueno, pues puede subir porque sabe que ha habido un cambio, por tanto otra persona a lo mejor ha hecho una nueva versión de las instrucciones de montaje en PDF y en Composer o cualquier otra documentación adicional y la puede subir y actualizarla. Por lo tanto, vemos como gracias a las aplicaciones de Novia, en la 3D Experience podemos gestionar lo que es el diseño de SolidWorks y trabajar de forma concurrente de una manera segura, almacenando los datos en la nube, de manera que van a poder estar accesibles desde cualquier dispositivo, desde cualquier lugar desde el cual nos podamos conectar con nuestras credenciales para obtener la información. Vale, la gestión de datos en la nube, out of the box o plug and play, o lista para usar, pues permite que el equipo de diseño sea productivo desde el minuto 1, ¿vale? Almacenando sus datos de forma segura, administrando cambios y diseñando de forma concurrente, ¿vale? Y hemos visto todo sin tener que abandonar el entorno de diseño familiar de SolidWorks. Es verdad, y lo hemos enseñado en otras ocasiones aquí, ¿no?, de que podemos acceder a los datos utilizando un navegador, pero no es necesario. Para un usuario de SolidWorks lo puede hacer prácticamente todo desde el interface de SolidWorks, todo lo que se refiere a la gestión. Pero evidentemente, pues en la empresa habrá otras personas que necesitan acceder a la información que no son usuarios de SolidWorks y estos sí que van a utilizar el navegador de Internet para buscar, acceder a la información, incluso participar, pues también revisando, aprobando, dando feedback, etcétera. Bueno, seguimos navegando o sumergiéndonos de forma profunda. Llegamos ya al fin con quizás lo más sofisticado, que le hemos llamado simulación sin límites. Sabemos que SolidWorks no lo hemos visto, pero hay novedades también en SolidWorks Simulation, en SolidWorks Flow, ¿vale?, para seguir mejorando el rendimiento. Pero el 3D Experience nos proporciona herramientas mucho más potentes para llevar a cabo simulaciones más complejas, ¿de acuerdo?, de no linealidad, etcétera. Vamos a ver algunos ejemplos de ello. Bueno, sabemos que cuando se testean los productos de forma virtual o en el mundo real con prototipos físicos, lo que se hace es explorar diferentes opciones de diseño y, por ejemplo, evaluando pues cuánto van a durar, cuándo y cómo pueden fallar, etcétera, pues para mejorar el diseño. Y eso no es fácil. Eso no es fácil. Cuando, por ejemplo, estamos simulando numerosos escenarios físicos diferentes y de carga, el hecho de recopilar e interpretar los resultados puede ser abrumador y llevar mucho tiempo. Y todavía es más difícil si las herramientas de diseño y análisis están desconectadas o limitadas. Pero bueno, hay una manera mejor, que es gracias a la 3D Experience. La plataforma 3D Experience nos proporciona pues una colección de las mejores aplicaciones de simulación en su clase, creadas con tecnologías líderes y reconocidas en la industria, como pueden ser Abacus o FSafe, por ejemplo. Y lo que es más importante, aunque estemos hablando de aplicaciones, digamos, que se ejecutan en otro entorno, como la 3D Experience, tiene una conexión perfecta con SolidWorks. SolidWorks puede seguir siendo nuestra herramienta de diseño y podemos ejecutar los análisis en la nube utilizando la 3D Experience, cuando necesitemos sobre todo pues, análisis de cierta complejidad. Bueno, aquí tenemos otro de los personajes ficticios de esta empresa, Adam, que está trabajando en este submarino, el Nemo, para ayudar a satisfacer los requisitos de seguridad y certificación. Y bueno, respecto nos vamos a centrar en el compartimento de la batería y en el patín, que digamos es la parte inferior en la que se apoya el submarino cuando toca el suelo. Y ya hay algunas tareas pendientes, ¿vale? Por ejemplo, explorar y optimizar ciertas variables de diseño para mejorar el rendimiento general del Nemo. Queremos también evaluar su durabilidad y queremos también saber qué pasaría, en el peor caso,
que es si el Nemo bajara a mucha profundidad, ¿vale? Donde las presiones son muy altas. Vale, con un rango de profundidad de más o menos 100 metros, es fundamental que lo que vemos aquí, que es el compartimento de la batería, pueda soportar presiones más allá de esa profundidad para garantizar un funcionamiento seguro. ¿Vale? Estamos en SolidWorks. Al mismo tiempo, el peso, el coste deberían reducirse siempre que fuera posible. Por lo tanto, lo que hace el analista es tener en cuenta el espesor del tubo de acero y de los refuerzos y define las dimensiones asociadas como parámetros que queremos optimizar. ¿Vale? Los captura aquí estos parámetros y queremos evaluar diferentes alternativas para obtener el valor óptimo, que nos dé un diseño óptimo. Tanto guardamos el modelo actualizado en la plataforma 3D Experience y lanzamos una de las apps llamada Model Assembly Design para empezar el problema de el proceso de simulación, no el problema de simulación. ¿Vale? Lo primero que creamos es un mallado. ¿Vale? El sistema reconoce los componentes, digamos, delgados del modelo y crea superficies intermedias y mallas de tipo shell asociadas, todo con un solo comando. A continuación creamos el escenario estructural que define las cargas y las condiciones de contorno para simular la profundidad máxima que queremos alcanzar, ¿vale? O para la cual queremos que esté diseñado el compartimento de baterías. Y bueno, al simular y ver los resultados a primera vista, pues bueno, parece obvio por los colorines de que la estructura está sobrediseñada, ¿vale? Se podría optimizar. Por lo tanto, lanzamos una aplicación llamada Parametric Design Study, en la cual seleccionamos aquellos parámetros que hemos seleccionado previamente y los objetivos de interés y vamos a dejar que el ordenador haga el resto del trabajo. Cuando finaliza el estudio podemos interpretar y comparar fácilmente el rendimiento de las diferentes configuraciones, utilizando diferentes valores de los parámetros, incluso resaltar aquellos que son el mejor diseño, por ejemplo. Vale, los marcamos y con un clic se crea un nuevo modelo y un estudio utilizando los parámetros que hemos seleccionado óptimos y que podemos utilizar para hacer análisis en más detalle. ¿Vale? Pero antes de eso, pues Adam, nuestro analista, lo que quiere es llevar a cabo un estudio de durabilidad. La carga de presión en el compartimento de la batería ocurre varias veces durante la vida útil del Nemo, ¿vale? Y otra condición de carga que se repite es el impacto del patín, la parte de abajo, con el suelo durante el almacenamiento. Para simular esta condición de carga secundaria, lo que hacemos es crear un estudio dinámico explícito, para capturar con precisión las tensiones que cambian de forma muy rápida durante el proceso de guardar el submarino, el almacenamiento. La cuestión es cómo entra el patín en contacto con el suelo, ¿no? No lo sabemos, en qué posición entra. En este caso lo que haremos es dejar que el solver lo calcule con una simple pero potente interacción de contacto general. ¿De acuerdo? No vamos a definir nosotros el contacto, sino vamos a dejar que tenga en cuenta cualquier posible contacto entre los componentes. ¿Vale? Lo que vamos a hacer para reducir el tiempo de resolución es ejecutar la simulación en la nube. ¿Vale? Es una manera de aprovechar el poder computacional de alto rendimiento que tenemos disponible. Ello consumirá algunos créditos que habremos comprado previamente, pero de esta manera incluso podemos apagar nuestro ordenador, porque esto se va a ejecutar en los servidores de Dassault Systèmes, ¿vale? Una vez lanzada la simulación, ya nos podemos ir. Volveremos para cuando estén los resultados. Si vamos a los resultados, vemos que los valores de tensión están dentro del rango esperado, pero la cuestión es cuántas veces puede el submarino, el Nemo, soportar tanto esto como la carga de presión. Y bueno, para revelar la respuesta creamos un estudio de durabilidad. Definimos una carga de fatiga que captura ambos eventos. Y para los resultados de la dinámica explícita incluimos todos los incrementos para tener en cuenta las fluctuaciones en la respuesta. Y incluimos tanto tensiones como deformaciones en el cálculo para mejorar la precisión
y resolver la fatiga de ciclo alto y bajo. Por último, definimos el acabado de la superficie base y lo resolvemos. Hacemos el cálculo. ¿De acuerdo? Y bueno, los resultados no solo están disponibles para la persona que hace el análisis, sino que también pueden ser compartidos y visualizados por otros colaboradores desde su navegador de Internet, incluso desde un móvil, para que todo el mundo pueda tener acceso a la información más reciente instantáneamente desde cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. Esto es un poco la riqueza también y el beneficio de trabajar todos conectados utilizando Acid Experience. Bueno, por último, el último análisis sería tratar de identificar dónde se va a producir el fallo en caso de que el Nemo baje a excesiva profundidad y falle, ¿vale? Colapse. Aprovechando el mismo estudio establecido desde el primer escenario, definimos un paso de pandeo RIGS, que se denomina así, que va más allá del típico análisis de pandeo. Y es muy adecuado para un colapso inestable y no lineal de una estructura. Y esto no requiere configurar análisis dinámico más complejo, ¿vale? Procesar los resultados también es sencillo. Sacamos un trazado del factor de carga y podemos visualizar las áreas del compartimento de baterías que van a fallar primero, en caso de que haya un fallo. Y finalmente, igual que antes, estos y todos los demás resultados se pueden compartir para que puedan ser revisados incluso en 3D por otras personas del equipo. Y esto sin necesidad de exportar o de enviar un correo electrónico. Todo está centralizado en el mismo lugar y mientras una persona tenga acceso, por una cuestión de permisos, va a poder ver de forma instantánea los resultados y dar su feedback pues, para hacer un rediseño, modificaciones, etc. En conclusión, pues podemos decir que cuando utilizamos la Acid Experience para explorar varias opciones de diseño, evaluar la durabilidad y entender aquellos eventos donde hay cargas críticas, el equipo va a ser capaz de tomar decisiones informadas, teniendo la información adecuada a tiempo para poder cumplir, en este caso, con los requisitos bastante exhaustivos de seguridad y de certificación de este vehículo subacuático. Y bueno, hemos llegado al final de la presentación. Hemos visto al principio algunas de las mejoras de 2022. Obviamente no todas, por falta de tiempo. Ya nos hemos pasado totalmente del tiempo previsto. Por lo tanto, les recomiendo que durante las próximas semanas asistan a las presentaciones que nuestros partners van a ir haciendo, donde se podrá ver esto, características que no hemos visto, novedades que no hemos visto y las que hemos visto incluso con algo más de detalle. Y bueno, yo creo que lo importante es que al final hemos visto que como SolidWorks ya no es solo SolidWorks, sino que la plataforma 3D Experience le aporta nuevas capacidades de diseño, de gestión, de colaboración, de simulación, entre otras, que al final dan como resultado un SolidWorks muchísimo más potente. ¿Vale? Y ahora ya, me despido y voy a pasar la palabra de nuevo a mi compañera Elena para que se despida y nos dé alguna información adicional. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias, Dani. Gracias a todos por asistir hoy a nuestro webinar donde hemos visto las principales novedades de SolidWorks 2022. Hoy el tiempo ha sido limitado, así que os invito a que vayáis a nuestra página web solidworks.com/eventos y busquéis algún evento cercano del distribuidor. Ellos están preparando con mucho cariño y mucho más contenido más sobre las novedades de SolidWorks 2022. Allí podréis estar con expertos, con otros clientes y discutir sobre vuestras inquietudes y dudas que podáis tener.
Si os habéis quedado con alguna duda más, queréis contactar con nosotros, aquí os dejo nuestro email, que es infospain@solidworks.com, nuestro número de teléfono, o también quizá queréis contactar con vuestro distribuidor. Estaremos encantados de resolver vuestras dudas y os esperamos en el siguiente webinar. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Hasta luego.